Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo completamente en vivo y lo estamos compartiendo con otros hermanos en la fe. Esta transmisión que habíamos dejado de realizarlo un tiempo por algunas cuestiones personales, pero que nuevamente la estamos retomando acerca del catecismo del Padre José de Arp, que como ya les he mencionado me parece muy interesante todo lo que nos dice el Padre a través de este catecismo, que es este librito que tenemos acá, ¿verdad? Lo cual pues es muy interesante y que vamos a continuar a partir de ahora. Bueno, les agradezco los que se vayan presentando, los que vayan entrando ya a esta transmisión completamente en vivo. Bueno, hoy vamos a manejar un tema que considero que es importantísimo. De hecho vimos una parte antes de terminar la semana pasada que lo dejamos de transmitir. Y en esta pues nos dice claramente acerca de lo que es precisamente el artículo séptimo. Acuérdense que estamos analizando lo que es el credo de los apóstoles. Y aquí nos dice esta parte muy interesante que dice: de ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy vamos a hablar acerca precisamente del juicio del fin del mundo. Pero antes te invito a que podamos rezar, a que hagamos nuestra oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé fortaleza, que nos ayude a discernir, a entender bien los mensajes. Acuérdense que este catecismo, estos cursos que estamos dando en línea, pues están orientados directamente hacia lo que son los catequistas. Sin embargo, también, lógicamente, aquellas personas bautizadas que quieran conocer más de su fe. Entonces vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, a darnos paz. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos. Bueno, pues nuevamente muy buenas tardes a las personas que se vayan agregando, que lo vean posteriormente diferido. Acuérdense que tenemos dos canales de YouTube, el canal de Mr. Teacher Gabriel y el canal de Supercatólico. En ambos te agradecería si te suscribes. Además de lo que es el grupo de Supercatólico TV, que también, si eres tan amable, puedes pertenecer a este grupo, donde verás muchas cosas de nuestra fe y las transmisiones que realizamos. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar entonces con esta explicación de esta sesión o clase número 39, que corresponde al día de hoy, 4 de mayo. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde México en 4:33 de la tarde. Bueno, entonces la pregunta que nos hace el Padre aquí en el número 216 es: ¿qué hará Jesucristo al fin del mundo? Y nos dice: el fin del mundo, o al fin del mundo, bajará Jesucristo visiblemente del cielo con gran poder y majestad para juzgar a todos los hombres buenos y malos. El sol, vean, es algo de lo que va a pasar. El sol se oscurecerá, la luna no alumbrará y las estrellas caerán del cielo. Entonces todos los pueblos de la tierra van a caer en llantos y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Eso está en San Mateo. Entonces, este es como un previo de qué es lo que va a pasar, como aparece en el Evangelio. Luego dice: tres son los oficios y cargos principales de nuestro Señor Jesucristo, el de Redentor, el de patrono y el de juez. Ya vimos cómo anteriormente hablamos de nuestro Señor Jesucristo como el Redentor, quien vino precisamente a redimirnos del pecado y por el cual se abren las puertas del cielo. Pero por otro lado también nos dice el Padre que otro punto importante de Jesús es que es patrono y que va a ser juez, que es precisamente lo que estamos analizando en este momento ante este ejemplo que estamos viendo de este tema. Entonces, qué importante es que podamos nosotros pues ver que Él va a ser quien nos va a juzgar. Nuestro Señor Jesucristo es a quien se le ha dado esa autoridad para realizar un juicio hacia cada uno de nosotros. Y luego dice, nos aclara aquí, dice el Padre Constanto, ya que los artículos antecedentes, que fue el linaje humano redimido por su pasión y muerte, y también, o sea, eso es la causa por la que Él nos va, o la razón por la que Él nos va a juzgar, y subiendo a los cielos tomó siempre a su cargo nuestra causa y patrocinio. Es decir, ¿quién es el que nos tiene que juzgar? Las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son un mismo Dios. Pero en la persona de Jesucristo nosotros vemos precisamente al ser humano,
al hombre, al que conoce las debilidades del hombre, al que conoce en realidad qué es de manera más clara, qué es lo que realizamos y por qué nosotros lo realizamos. Por eso Jesús es el que nos va a juzgar. Y muchas veces nos preocupamos por el juicio final, pero se nos olvida que hay un juicio particular. Nosotros al morir iremos en presencia de Jesús y Él nos va a decir qué nos corresponde. Y en un librito muy interesante que compré ahí en un monasterio, pues nos especifican acerca del juicio particular y nos dice que veremos nuestra vida pasar con los ojos de Dios, o sea, vamos a ver en unos instantes todo lo que hicimos y las repercusiones. Si yo, por ejemplo, hice algo incorrecto, vamos a ver las repercusiones. Si, por ejemplo, aconsejé mal a alguien, en la actualidad, tristemente, con tantas ideologías, he visto gente que aconseja a los jóvenes de manera incorrecta a través de las redes sociales, a través de otros medios o a través de manera personal. A veces me ha tocado por ahí con algún maestro que mete o quiere meter ideas contrarias a la fe a los alumnos. Todo eso será evaluado y será analizado por Dios, sobre todo con la intención, pero también las cosas que hemos hecho mal. Cada uno de nosotros, nadie se va a sentir libre, por eso dice el que no tenga pecado que arroje la primera piedra, así lo dice en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo en un pasaje. Nadie puede sentirse libre de decir, no, soy muy bueno, yo no hice nada malo. Por lo tanto, tenemos que cuidar las cosas que hacemos, tenemos que tener ese celo, ese temor de Dios, lo que se conoce como un santo temor de Dios, es decir, temer a Dios no por miedo a irse al infierno, sino porque es tanto el amor que Él nos tiene que yo tengo miedo de ofenderle. Tengo miedo de hacer cosas que estén mal, como te decía, de aconsejar mal, de hacer cosas malas. Si por ejemplo, no sé, hay alguien que pudo haber hecho un trabajo bien y lo hace mal, y luego hay repercusiones allá, pues va a ser juzgado. Todos los que forman parte de algo que no está bien, todos seremos juzgados. Por ejemplo, en el caso del aborto, que es algo completamente contrario a Dios, pues todos los que participen de una u otra forma, pues están participando de algo incorrecto. Todo lo que nosotros hagamos seremos juzgados. Y no es para que yo diga, entonces Dios me está checando, está viendo todo lo que yo hago, no puedo hacer nada. No. Lo que pasa es que Dios nos ha dado el libre albedrío, es decir, nos ha dado la libertad de hacer las cosas que nosotros querramos, ya sea hacer el bien o el mal. Pero hay que ser conscientes de que todo tiene una repercusión. Si yo hago algo bueno, pues tendrá una consecuencia. Si hago algo malo, también tendrá una consecuencia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y nos dice, el juicio que entonces habrá se llama juicio universal, porque de él serán juzgados todos los hombres del mundo juntos. Es decir, ya va a haber un juicio previo, lo que es el juicio particular. Sin embargo, para que Dios muestre lo que es su poder, muestre su justicia, también lo vamos a ver todos juntos, ¿verdad? Y dice, porque él se hará el final del mundo y día novísimo, porque con él terminará el orden actual. Cuando sea el fin del mundo, que es algo que ya nos los ha dicho nuestro Señor Jesucristo, pues acabará el mundo. Ya todo esto que estamos viendo, viviendo, pues ya no existirá, va a existir, vamos a seguir con una resurrección de otra manera. Y a cada quien se le dará lo que corresponda. Eso es algo muy importante, pero muy delicado. Dice, la Sagrada Escritura le da además diferentes nombres. Le dice al fin del mundo, le dice día del Señor, día de la ira, día de la venganza, de la tribulación y de la angustia, entre otros nombres. Bueno, vean qué interesante, ¿eh? Luego en la pregunta 217 nos dice el Padre, ¿cuándo será el juicio final? Jesucristo no reveló a los hombres cuándo vendrá para juzgar a todos. Acuérdense la cita bíblica que dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles desde el cielo, sino solo mi Padre, dice el Señor. Más de estas palabras no deben deducirse que Jesucristo ignorase el día, el instante del juicio universal, sino que o no lo sabía para manifestarlo a los hombres, o no lo conocía precisamente como hombre, pero lógicamente como Dios sí lo sabía, sí, lógicamente por esa razón de unión hipostática. Es decir, Dios como hombre, acuérdense que Dios tiene la parte humana y la parte espiritual. Según como nos dice el Padre, Dios como hombre desconocía al parecer esa fecha. Pero en su parte humana espiritual ante Dios, al ser Él la tercera persona, al ser Él Dios Padre Dios, al ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues ser parte de la Trinidad, claro que conocía
en el aspecto espiritual, en el aspecto divino, lo que es la fecha es lo más seguro. Pero en ese momento no lo hizo porque su parte humana no lo decía o no lo sabía. Porque además hay algo que es muy importante. Si nosotros supiéramos cuándo se va a acabar el mundo, si nosotros supiéramos cuándo nos vamos a morir cada uno de nosotros, pues como que ya no tendría chiste muchas cosas. ¿Por qué? Porque para empezar viviríamos con una angustia terrible de saber me falta tantos años, tantos meses, tantos días de vivir. Segundo, porque sería una advertencia muy buena porque yo diría, bueno, si me falta por ejemplo un mes de vida, pues me voy a confesar. Pero no se trata de eso, no se trata de acercarme a Dios solo porque sé que ya llegó el límite. Se trata de acercarse a Dios porque hay que hacerlo. Por ejemplo, acercarse a confesar, no me voy a esperar hasta el último momento. Cuando una persona muere, pues se acostumbra a decir, lo cual es algo muy bueno, no es algo contrario, lógicamente, pero se acostumbra a decir ya está en el cielo. Y es algo que nosotros creemos o es algo que nosotros deseamos, que una persona que muere ya esté en el cielo. Sin embargo, si nos vamos al aspecto práctico, doctrinal, pues hay que pedir mucho. Por eso está la oración por los fieles difuntos. No porque yo diga X persona al morir ya está en el cielo va a suceder así, porque yo desconozco lo que cada uno de nosotros, incluso de algún familiar, también puedo desconocer cómo fue su vida. Porque puede ser que aparentemente no hacía nada malo, pero a lo mejor sí hacía cosas incorrectas ante los ojos de Dios. Por eso entonces a nosotros no nos corresponde juzgar. Esto, si te digo, no es para juzgar a otra persona, es para pedir por los fieles difuntos, es para decirle a nuestros familiares que hay que acercarse a Dios, que hay que rezar, que hay que acercarnos al sacramento de la confesión y pedir por ellos, para que no vaya a ser que vayan a fallecer y mueran en pecado mortal, que es algo importantísimo. Y no tener miedo al juicio final, en ese aspecto de que si yo estoy haciendo o tratando de hacer bien las cosas para Dios, pues no debo tener miedo. Y este juicio final, pues como ya dijimos acá, Dios no lo revela por esta situación que menciono y también porque pues es algo que nos podría dejar engañar y nos podría engañar las personas. ¿Cuántas veces ha habido gente que viene y dice a veces de una denominación o X persona o supuestamente adivinos que dicen tal día se va a acabar el mundo y no es cierto? Cuando pasó lo del calendario maya, que hay una persona que estaba viendo el otro día el video que va explicando que acababa el calendario maya, pero no significaba que iba a acabar el mundo. Entonces ahí hubo una mala interpretación. Aquí, como nos dice, con todo Jesucristo y los apóstoles nos anunciaron diferentes acontecimientos que se han verificado a través del juicio final, a saber, por ejemplo, ¿qué debe de pasar antes que sea el juicio final? Dice, el evangelio se habrá predicado por todo el mundo. Segundo, los judíos se convertirán en gran parte. Tercero, vendrá el anticristo y perseguirá cruelmente a la iglesia. Bueno, eso estamos viendo en la actualidad cómo el enemigo lo está atacando. Una parte considerable de los cristianos apostará de la fe. También lo estamos viendo en este tiempo de actual. ¿Cuántas personas pues que eran católicos ahora no lo son? ¿Cuántas personas que incluso a lo mejor formaban parte ya de manera muy directa del credo tampoco se encuentran? Entonces, estas son cosas que nos especifica el Padre que van a pasar. Dice, habrá grandes calamidades entre los hombres y se verán señales prodigiosas en el cielo y la tierra que harán secarse a los hombres de temor. O sea, va a empezar el temor, el sobresalto, anunciarán la proximidad del juez supremo. Sin embargo, dice, todo esto se anunció de antemano para poner en guardia a los fieles y evitar que sean engañados. Porque, aquí viene la importancia, porque se levantarán hombres llenos de fingimiento y de perfidia, que obrarán falsos prodigios y simularán milagros para engañar, si fuera posible, a los mismos escogidos. Y lo estamos viendo en la actualidad. Bueno, siempre lo hemos visto de tantas personas. Por ejemplo, aquí en donde estoy, pues había una persona que hace muchos años construyó un barco y decía que iba a haber un naufragio, así como tipo Noé, y pidió el dinero.
a todas las personas. Vieron gente que vendió sus casas para eso. Nunca pasó nada, nunca ocurrió nada. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Una vez un joven me decía, oye, ¿cómo ve eso? Porque en ese tiempo estaba, hace como 5 años, casi a cada rato aparece, estaba de moda que empezaron a decir que se iba a acabar el mundo, que no sé qué. Y había un muchacho, yo estaba dando un tema en vivo y me preguntó, oye, ¿cómo ve eso? Porque tenía miedo. Tenía miedo de que el mundo se acabara, ¿verdad? Como habían dicho otras personas. No, no tengamos miedo de eso. Tengamos miedo de no hacer la voluntad de Dios. Tengamos miedo de que un día nos va a llamar, y olvídense del juicio final, del particular, del personal, donde seremos juzgados por Él. Y veremos, como te dije, la vida pasar en los ojos de Dios. ¿Y por qué es también? Porque así no podremos decir, yo no le voy a poder decir, Señor, ¿en qué momento me molesté, hice este pecado? Pues ahí está, lo estás viendo. O sea, al final, cuando veamos nuestra vida pasar, ¿con qué cara le vamos a decir a Dios? No, Señor, estás mal, yo no fui el que hice eso, yo no me porté mal, yo no hice tal o cual cosa. No, ahí está. Pero por otra parte está la gracia del sacramento que nos ofrece la Iglesia, que nos ofrece Dios mismo a través de la institución del sacramento, cuando Jesús dijo a los apóstoles, vayan y perdonen los pecados, ¿verdad? Entonces en ese momento Jesús estaba autorizando, estaba diciendo que habíamos o que teníamos nosotros que recibir un perdón de parte de los apóstoles, o sea, de los sacerdotes. Y acuérdate que cuando te confiesas no es el sacerdote el que te confiesa, es Dios mismo el que te está perdonando a través del sacerdote. Entonces es muy importante esto, a veces se nos olvida y la vida pasa tan rápido que íbamos a confesarnos y ahora no, lo dejamos para otro día, para otro momento. No, nuestra alma está en juego nuestra salvación, tu salvación, mi salvación. Está en juego en esos momentos en donde despreciamos la misericordia de Dios, estamos en pecado mortal tal vez y no nos acercamos a confesarnos. Entonces es muy importante todo esto y vamos a continuar ya para ir terminando este tema. Y aquí también nos dice el Padre, todo eso se anunció de antemano. Bueno, esto ya lo manejamos, perdón. Vamos a pasar, en la 218 dice, ¿cómo se hará el juicio universal? Y nos dice el Padre, Jesucristo vendrá sobre las nubes del cielo, o sea, va a ser algo hermoso, habiendo congregado ante su trono a todos los pueblos de la tierra, colocará a los buenos a su derecha y a los malos a la izquierda. Enseguida descubrirá las obras buenas y malas de cada uno. O sea, va a ser algo terrible. Vamos a enterarnos allá de lo que hicimos y de lo que no hicimos, ¿verdad? Por eso, no por vergüenza, sino por amor a Dios, hay que tratar de mejorar nuestra vida. Dice, y como también las gracias que a cada uno nos hubiera concedido, o sea, lo que son los dones, los carismas, las cosas que nos dio, también lo vamos a ver y también lo van a ver los demás. Porque como está en la palabra de los talentos, si tú tienes una gracia, tienes un don, tienes algún carisma, algo que Dios te dio, pues aunque no lo ejerzas de manera tan extraordinaria como debe de ser, pues ponlo a disposición de Dios. Todo lo que nosotros hacemos debe de estar a disposición de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no fuera por Él, pues no estaríamos vivos. Si no fuera por Él, pues no podríamos hoy estar platicando, no podrías tú estar escuchando. Luego dice, finalmente pronunciará sobre todos la sentencia, o sea, ¿qué nos corresponde? Y luego nos dice la cita bíblica, y vi a los muertos, grandes y pequeños, estar delante del trono y abriéndose los libros de las conciencias, nos dicen corchetes, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros. Todo lo que hacemos queda establecido. Dice, por las cosas escritas en los libros según sus obras. Eso está en Apocalipsis 20:12. Nada es tan oculto que no se haya de manifestar, ni tan secreto que al final no se sepa. A veces nosotros podemos hacer algo malo y nadie lo ve, según nosotros, nada más nosotros lo vimos, lo hicimos. A lo mejor ver algo incorrecto en internet, en las redes sociales, y parece como que nadie lo vio, perfecto, pero no es así. Lo ve Dios. Lo ve Dios, y Dios, que es tan bueno, como ya dijimos, nos puede perdonar, pero si nosotros no queremos, ¿cómo le podemos hacer? Luego dice, el Señor sacará a plena luz lo que esté en los escondrijos de las tinieblas y descubrirá en aquel día las intenciones de los corazones. Con mis intenciones, ¿por qué hago las cosas? Eso será algo muy importante que solo Dios puede trascender
y ver el fondo del corazón del hombre. A veces ni nosotros mismos, fíjense lo que les voy a decir, a veces ni nosotros mismos nos podemos dar cuenta de las cosas, pero Dios sí. En el 219 dice, ¿qué dirá el juez a los buenos? A los buenos dirá el juez, venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que os está preparado del principio del mundo. Qué hermoso si tu alma escucha eso. Qué hermoso si a ti te dicen estas palabras que dice aquí, venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que os está preparado del principio del mundo. Y qué tristeza si nos llegaran a decir, o te llegaran a decir a alguien, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que fue destinado por el diablo y sus ángeles. Entonces, un mismo mensaje de un mismo pastor, de nuestro Señor Jesucristo, pero con diferentes términos, a diferentes personas. Y aquí nos dice, ¿a dónde irán los hombres después del juicio universal? Dice, los buenos irán a gozar de Dios en el cielo y los malos bajarán al infierno a penar para siempre. Ese es el problema, para siempre. Toda la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿valdrá la pena, hermano, hermana, valdrá la pena que nuestra vida pues no nos interese Dios, que no nos interese confesarnos, que no nos interese en nada ayudar a los demás? ¿Valdrá la pena eso y ponerlo hacia la otra parte que es la eternidad? Es decir, lo que yo haga o no haga aquí, pues no va a repercutir para que me dure 1 o 2 días, un año, 2 años, 3 años, no. Es para la eternidad. Entonces, ¿cuánto más el hombre puede vivir? 50 años, 80 años, 100 años, pon tú. Perfecto, pero eso no se compara en nada a la eternidad. No es nada. No puedo ni comparar 100 años de vida a la eternidad. Es incomparable completamente. Entonces, ¿vale la pena luchar? Vale la pena, pues saber, a veces nos tenemos con problemas muy delicados. Yo tuve algún problemilla por allá a nivel familiar y entonces, pues me desanimé un poco, ¿verdad? Con estos temas, la verdad. Pero después analizando, rezando, digo, no, hay que seguir. Y hay que seguir, ¿por qué? Porque pues le puede servir esto a alguien, puede servirnos para concientizar y yo mismo me estoy evangelizando al leer estos temas. Y luego nos dice el Padre algo también importante en el 222. ¿Por qué razón se ha de hacer el juicio universal? Bueno, dice, se ha de hacer el juicio universal para hacer reconocer por todos los hombres la infinita sabiduría y justicia de Dios. Porque acuérdate, Dios nos dará exactamente lo que nos corresponde. Para glorificar a nuestro Señor Jesucristo en presencia de todas las naciones del mundo. Todos nos vamos a ver. Ahí va a estar todas las generaciones. Para vindicar la inocencia del justo calumniado y confundir la malicia del pecador. Vean qué interesante. ¿Cuántas veces hay gente que son personas justas? Los mismos santos a veces hablaban mal de ellos de una forma muy injusta, y dice para vindicar la inocencia del justo calumniado. O sea, ahí la persona que sufrió, la persona que fue martirizada, la persona que se le ofendió diciéndole cosas que no eran ciertas, que fue calumniado, ahí Dios lo va a presentar, ¿sabes qué? No, este es mi hijo, él no lo calumniaron, pero fue algo injusto. Y también, por otro lado, va a presentar la malicia del pecador, aquella persona que a lo mejor no fuimos muy buenos, o alguien que presentó una cara y tenía otra. Ahí saldrá descubierto todo lo de nosotros, no nos escaparemos nadie. Dice, los cielos anunciarán entonces su justicia, por cuanto Dios es juez, está en el Salmo. Verán venir al Hijo de Dios sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Esto ya lo mencionamos anteriormente. Luego dice, lanzando gemidos en su angustiado corazón, dirán dentro de sí, estos son los que en otro tiempo fueron el blanco de nuestros escarnios y a quienes proponíamos como un ejemplo de aprobio. Insensato de nosotros, su vida nos parecía una necedad y su muerte una ignominia. Mirad cómo son contados en el número de los hijos de Dios y cómo su muerte es con los santos. O sea, tantas cosas que a lo mejor nosotros dijimos, esta persona era buena, era mala, pues eso no importa, no podemos juzgar, pero Dios sí nos va a presentar cómo fuimos cada uno de nosotros. Con el juicio final se transformará juntamente el actual mundo visible, según lo atestigua la Escritura, y habrá entonces nuevos cielos y nueva tierra, donde habitará la justicia. Está en 2 de Pedro.
Bueno, aquí la aplicación práctica y con eso vamos a terminar es la siguiente que nos dice el Padre. Vean qué interesante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. No pienses nunca que las tinieblas te ocultan y que nadie ve la maldad que cometes. Repito, las cosas que hacemos, pues lógicamente Dios las ve, aunque nadie las vea. ¿Qué hará Dios darte cuenta? ¿Qué hará Dios, dar cuenta en su juicio de todas las faltas y de todos el bien y el mal que se habrá hecho? Bueno, es un tema fuerte que tristemente cada día nos olvidamos de él. Tristemente cada día nos olvidamos de que estamos de paso aquí en la tierra, de que esta es nuestra casa temporal, que no vamos a vivir acá. Se nos olvida que un día Dios nos va a llamar y aunque eso es un punto de tristeza, porque pues nos entristecemos porque pensamos en nuestros seres queridos que vamos a dejar, etcétera. Pero también tiene que ser un punto de encuentro y de alegría. ¿Por qué? Porque estas tristezas de este mundo pasarán. Porque ya no formaremos parte de este mundo. Porque ya no seremos parte de aquí, sino seremos parte de la eternidad y de una eternidad con Dios, si es que hicimos o tratamos de hacer su voluntad. Y la última pregunta que te dejo con este tema es, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Qué queremos? ¿Vivir una eternidad con Dios o vivir una eternidad sin Dios? Que el Señor te bendiga, que pases muy buenas tardes. Ojalá lo compartas con otros hermanos. Puede ser que a alguien le pueda ser útil, no mis palabras, sino las palabras de Dios que están aquí en este catecismo, las citas bíblicas, que nos pueden hacer reflexionar, que hay que seguir adelante, a veces nos desanimamos, a mí me ha pasado mucho estos últimos días, pero no, hay que tratar de seguir adelante, hay que buscar siempre el consuelo de Dios, la ayuda de Dios, está en el sagrario y está ahí esperándote. Que el Señor te bendiga y ojalá lo compartas. Dios mediante, nos vemos mañana. Vamos a empezar a transmitirlo un poco antes por algunas cuestiones personales, más o menos como a las 4:30 de la tarde. Que el Señor te bendiga y mañana nos vemos nuevamente. Gracias.